Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día miércoles 15 de marzo de 2023. Gracias por estar presentes. Una cordial bienvenida para aquellos que se vinculan por primera vez al canal, como siempre invitándolos a que se suscriban al mismo. Somos una gran familia de Dios a los pies de la palabra del Señor, compartiendo la sabiduría que el Espíritu Santo coloca en nuestros corazones. Y por eso es que siempre oramos, así que te invito a que te unas a esta oración, incluso con tus propias palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque una vez más amanecemos con vida, porque nos da la oportunidad de reparar por nuestras culpas y pecados y cada vez mejorar y crecer hasta la estatura de Cristo. Gracias por todas las dádivas que nos das, por las comodidades, el descanso, la familia, la luz, el agua, en fin, tantas cosas que tú nos regalas cada día, Señor, que con un corazón agradecido queremos decirte gracias, mi amado Dios. También queremos con un corazón contrito y humillado pedirte perdón por todos los pecados que hemos cometido, porque sabemos que si seguimos ofendiéndote, Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestras culpas y pecados, Padre del cielo. Te pedimos perdón por el orgullo, por la vanidad, por la soberbia, por las mentiras, por el egoísmo, por la pereza, por la gula. Perdónanos, Señor. Caemos en tantas cosas, en malos pensamientos, en fornicación, en lujuria, en adulterio. Perdón, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Aparta de nosotros tus pecados. También quisiéramos hoy pedirte que nos regales una nueva unción de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Paráclito. Ven, oh dulce huésped del alma. Ven, oh divino consolador. Ven, intercesor nuestro, porque nosotros no sabemos orar como es debido, mas tú acudes a nosotros con gemidos inefables. Ven, Espíritu Santo de Dios, y toca nuestro corazón. Ábrenos hoy el entendimiento, regálanos sabiduría y humildad para saber comprender esta palabra, para saber que en ella siempre hay algo para aplicar en nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos de lleno con la lectura. La primera lectura tomada del libro del Deuteronomio en el capítulo 4, verso 1 y del 5 al 9. Dice así. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observarlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación, porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, tenemos el libro del Deuteronomio que nos está proponiendo en el capítulo 4 precisamente todo lo que Moisés, antes de que el pueblo de Dios entrara en la tierra prometida, le entregó al pueblo toda una ley muy importante. Todo el libro del Deuteronomio está lleno de leyes completamente para todos. El libro de los números es precisamente el libro en el que se hacen todos los censos de las poblaciones. El libro del Levítico son todas las digamos, normas para el templo y para toda la parte litúrgica. El Génesis es la parte de la creación. Estamos hablando de los 5 principales libros. El Éxodo, que es la parte de la salida del pueblo de Dios, donde también el Señor le ha regalado unas normas a su pueblo. Pues bien, hoy le está diciendo al pueblo que guárdense de cumplir los mandatos del Señor para que les vaya bien y prosperen en la tierra donde van a estar. Porque ¿qué Dios hay como ese Dios que está tan cercano a su pueblo y sobre todo para que les vaya bien y crezcan en inteligencia y en sabiduría? Mira que esto es como una promesa que el Señor nos hace cuando cumplimos sus mandamientos. Dice que nos hace crecer en inteligencia y en sabiduría. Y además dice: ¿qué decretos o qué pueblo hay tan grande con una ley tan perfecta como esta? Yo quisiera que
nosotros hiciéramos como un paralelo con ciertos países que nosotros vemos de una manera ordenada. Ustedes me van a disculpar, pero pues ciertamente algunos de nosotros los latinos estamos en países que de cierta manera se saltan ciertas normas, vivimos en algo de desorden, vivimos en una cantidad de ambición y de conflicto entre todos, mediocridad en las carreteras, en la infraestructura, mediocridad en muchos lugares en nuestro país, mucho desorden de diferente índole, personas que se saltan la ley de una manera tan fácil, pues que uno se aterra y cuando viaja a países de primer mundo, pues uno se da cuenta la perfección de la organización, la lucidez, todo lo que hacen, sus vías, sus leyes, todo lo que hacen. Por supuesto que también allí hay maldades y hay tantas cosas, pero al llegar uno por primera vez a esos países, uno se queda impactado del orden, ¿no? Y del crecimiento y del respeto al ser humano, que es algo lo que muchos de nosotros nos falta en estos países tercermundistas, como la mayoría de los países latinos. Y esto no es para que seamos menos que nadie, sencillamente es para que pensemos que también nosotros podemos mejorar. Muchos de los países antiguos crecieron con una teocracia. Los nuevos países ya han sido invadidos por la democracia, aquella democracia que quiere generar sus propias leyes y que lo que vive es un egoísmo permanente sin importar qué es lo que hace. Pero la base principal de los países antiguos, de los países del primer orden mundial, pues son países que tienen realmente un crecimiento con base en normas muy justas, que la gran mayoría de ellas vienen de nuestro amado Dios. Por eso se habla de una teocracia. A partir del siglo XVI hacia atrás, pues estamos viendo todos estos países que se regían por la palabra de Dios. Y así fue como se fue construyendo toda esta civilización, donde uno ve un orden, donde ve uno una perfección en las calles, en las luces, en el respeto de la humanidad, en tantas cosas que se viven. Vuelvo a repetir, por supuesto que allí también hay pecado. Pero de lo que está tratando básicamente esta palabra es saber que Dios es un Dios justo, que tiene una ley perfecta y que esa ley nos da inteligencia y nos da sabiduría. Y que si todos invocáramos y viviéramos bajo esa ley que viene de Dios, tendríamos una inteligencia, una sabiduría superior. La prosperidad estaría de lleno, en plenitud en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros países, en nuestras ciudades donde podemos habitar cada uno de nosotros con respeto y con armonía. Y por eso nos habla tanto de la perfecta ley de nuestro Señor. Y esta ley está en el Antiguo Testamento, que mucho la podemos leer, sobre ciertas cosas, incluso de justicia, entre casos que se dirimen difíciles, pues allí hay una gran sabiduría. De hecho, parte del derecho romano es parte precisamente de lo que estudian todos los abogados y saben que viene de parte incluso de la misma palabra de Dios. Pues bien, vamos entonces ahora con la lectura del Salmo y vamos a proclamarlo del Salmo 147 respondiendo: glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz, manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando una persona descubre en su vida el don de Dios, la gracia que viene de lo alto por medio del Espíritu Santo que se ha entregado para nosotros, no tiene otra alternativa que reconocer la grandeza de Dios. Y reconocer la grandeza de Dios es glorificar al Señor. Jerusalén es la ciudad de Dios, donde Dios quiere habitar. Jerusalén somos tú y yo, donde Dios quiere habitar en nuestros corazones. Y cuando Dios habita en nuestros corazones, dice aquí: alaba a tu Dios, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas. Es decir, está firme en la presencia de Dios y no quiere que nada malo entre para desviar el corazón de Dios. Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. ¿Y a cuáles hijos se está refiriendo que ha bendecido? Pues nosotros tenemos unos hijos espirituales, que son las virtudes y los dones que Dios nos ha dado, que brotan de nuestro corazón. El amor, la templanza, la serenidad, el buen juicio, el dominio propio, la paciencia, el perdón, la sencillez, la humildad, la ternura, la fortaleza interior, en fin, tantos hijos que pueden desarrollarse dentro de nosotros espirituales, que son todos estos hijos a los que se refiere precisamente este salmista. Dice aquí: Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz.
Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. El libro más vendido del mundo entero se llama la Biblia. Miles de millones de copias han sido producidas de la sagrada palabra de Dios que la ha recopilado nuestra Santa Iglesia. Y por eso es un libro maravilloso que todos nosotros deberíamos degustar y que deberíamos crecer con estas normas y mandatos que Dios nos regala a través de su santa palabra, pero por supuesto haciendo un buen discernimiento de la misma. Porque, como lo dice por allá, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, me parece que es a la altura del verso 20, dice que ninguna profecía es susceptible de ser interpretada por el particular modo de interpretarlo de cada persona, sino que es la iglesia la que tiene que interpretar. Y por eso es que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar dentro de la iglesia. El magisterio de la iglesia nos propone interpretación bíblica y tenemos tantos documentos donde podemos aprender. Culmina diciendo: anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Es decir, regaló la inspiración divina para que tuviéramos una perfecta ley. Y si nos guiamos por ella, ten la plena seguridad que el resultado para la vida de nosotros, así los demás no lo hagan, el resultado para la vida de nosotros es un resultado de bendición. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, tomado del capítulo 5, versos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a darle su plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, tenemos aquí un texto maravilloso y es un texto que pues tiene muchas sorpresas y también muchas formas de interpretarse. Bien, en alguna oportunidad se habló del diezmo, ¿no? Y entonces hablando del diezmo, algunas personas dicen, no, es que pues el diezmo es un día de salario al año. Ok, perfecto, muy bien, eso es lo que dice ¿quién? Lo que dice la iglesia. Perfecto. Pero si tú te pones a estudiar por qué lo dice la iglesia, pues fue una dispensa. ¿Qué es una dispensa? Es como te doy la oportunidad por ahora para no agobiarte de que pagues un día de salario al año. Pero el mandato general no era ese. El mandato que está concentrado en la parte bíblica es que darás el 10% de todos tus bienes a la obra del Señor. Y es precisamente para el sostenimiento de la evangelización en general. Y eso está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, no te acostarás con un hombre como si fuera una mujer, porque eso es abominable a Dios. En el Antiguo Testamento dice, no te unirás a tu pareja en el estado de menstruación, porque eso es abominable a Dios. En el Antiguo Testamento dice, no tatuarás tu cuerpo, ni te harás hendiduras en el cuerpo. Y así da una gran cantidad de mandatos que hoy nos los hemos saltado todos, pensando que tenemos una mente muy abierta, un pensamiento muy moderno y que por eso tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros querramos. Bueno, pues muchos dicen esto. ¿En dónde dice eso? No importa, eso es tiempo viejo, esto es tiempo pasado, eso ya no es así. Pues fíjate que la palabra de hoy nos está diciendo lo mismo. Dice el texto aquí que Jesús le dijo a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a darle su plenitud. Por eso es que en nuestra Iglesia Católica tenemos la Biblia compuesta del Antiguo Testamento que tiene la ley, por eso la ley se le llaman el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, y los profetas de ahí en adelante, que son los que nos hablan de Cristo y los que nos hablan también de algunas enseñanzas que nos sirven para aplicar a nuestra vida cotidiana y que están mostrándonos la vida de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Y ahora tenemos también nosotros el Nuevo Testamento, donde está la vida de nuestro Señor Jesucristo y luego la vida con el Espíritu Santo, que es a partir de los Hechos de los Apóstoles. Por eso la palabra de Dios es completa, como lo decía el Salmo, que corre veloz en toda la tierra. Esa es la bendita palabra de Dios. Así que el Señor nos ha dicho, yo no he venido a abolir la ley. Como quien dice, Él no vino a abolir ni el diezmo, ni vino a abolir que no había que hacer, que no debíamos tener relaciones sexuales digamos, ni con animales, ni con personas del mismo sexo, y que no nos debíamos tatuar, que no nos debíamos hacer hendiduras en la piel o cortaduras en el cuerpo, en fin,
Tantas cosas que hay en el Antiguo Testamento, entre ellas la hechicería, la brujería, la consulta de adivinos, el tarot, el horóscopo, todo ese tipo de cosas, incluso cosas de la brujería y de la hechicería que hay de diferentes maneras, que las he explicado en algunos de mis libros, entre ellos el libro de La brujería no es un juego. Pues Dios nos ha dado todas estas normas es para que podamos vivir bien, para que seamos felices. Y cuando uno toma el detalle de estas normas, lo discierne, lo digiere, lo vive, lo lucha, lo batalla y pide la unción del Espíritu Santo para tratar de vivir en esa gracia, pues allí es cuando descubre que vale la pena vivir bajo la unción de Dios, vale la pena vivir cumpliendo los mandamientos del Señor y tratando de hacer su perfecta voluntad. Bueno, esto te lo estoy diciendo no porque yo lo haga permanentemente. ¿Para qué? Yo no puedo decir que yo sí los cumplo y que soy perfecto en ese sentido, ni más faltaba. Quizás soy el más pecador de los que está aquí en este programa y los oídos más cerca a mi boca son los míos. Lo que sí es cierto es que al menos hacemos el esfuerzo de cumplir los mandatos del Señor. Y cuando caemos nos levantamos y para eso el Señor nos deja el sacramento de la confesión, que es un don maravilloso para entrar de nuevo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que lastimosamente muchos de nuestros hermanos cristianos no católicos no creen en esta maravilla de sacramento, pero que es una gran bendición para todos nosotros. Pues al final de todo esto el Señor no vino a abolir la ley ni los mandatos, vino a darle la plenitud. ¿Y cuál era la plenitud? Pues nosotros nos vamos a acordar, revisando todos los textos del Nuevo Testamento, que el Señor dice, misericordia quiero que no sacrificios. Y cuando les dicen que los discípulos arrancan espigas el día sábado, Él dice entonces en ese momento, es que el sábado no se hizo por causa del hombre, sino no se hizo el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Es decir, se le dio el día de descanso para que el hombre descansara, pero el sábado no es el Dios. Eso no es lo que el Señor está pidiendo en la ley. Por eso el Señor les permite entonces que arranquen las espigas el día sábado, porque está por encima la vida del ser humano. Si alguien se está muriendo, si alguien tiene un hambre profunda y no ha comido en días, pues puede comer aunque sea en sábado, y eso lo podemos saber que es del Antiguo Testamento, el Shabbat, que es el famoso sábado que se celebraba antes, porque se celebraba, digamos, la Pascua semanalmente, el día de descanso, era el séptimo día de la semana. Pero después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros los cristianos se celebra el día domingo, que es el primer día de la semana, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, hoy tenemos la alegría de tener a un Dios que está vivo, a un Dios que nos perdona, a un Dios que nos levanta, a un Dios que le vino a dar la plenitud al cumplimiento de la ley. Y para esto se necesita una interpretación desde el amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su pleno sentido. Vamos a poner un ejemplo del pleno sentido de la ley. Entonces, se dice que no debemos trabajar el día domingo porque es el día para el Señor. Bueno, ¿y entonces qué hacemos con los enfermeros y las enfermeras y los médicos y los medicamentos y los terapistas? Pues es necesario hacerlo por amor y descansarán otro día. Esta es la ley del amor de Dios. Y cuando habla, por ejemplo, del tema del diezmo, no es para gastarlo en tonterías, ni es para vanidades de este mundo de los sacerdotes, ni nada. Es para el sostenimiento del Evangelio, para que el Evangelio pueda crecer, porque siempre todos estresados por un mal sonido en los sitios, en algunas parroquias, estresados porque entonces no hay música, estresados porque tal vez no hay buenas bancas, porque la gente tiene que estar de pie, porque no se escucha bien. Entonces, ¿es malo el diezmo? No, el diezmo no es malo, es bueno. Y es bueno precisamente para que la palabra de Dios se extienda por todas las partes del mundo entero. Así entonces no se acaba la bendición de Dios que ha sido derramada sobre todos nosotros. Así que el Señor le da el verdadero cumplimiento a la ley. El verdadero cumplimiento es la verdadera interpretación, que era lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Cuando decía luego, entonces no comerán sangre de animales, pues luego entonces dice él mismo, pues hombre, es que los alimentos todos los hago puros. Eso lo dice en Marcos en el capítulo 7, ¿no? Cuando sus discípulos son criticados básicamente porque comen sin lavarse las manos y todo lo demás, y el Señor dice, no, todo lo que entra a la boca sale a la letrina, a cambio lo malo es lo que sale del corazón al hombre, porque no habían interpretado bien lo que quería decir el verdadero alimento. Por eso el maná significaba el alimento espiritual, es el más importante, que es buscar la palabra de Dios, que es buscar lo que Dios quiere para nosotros.
Hay que darle la verdadera interpretación a la ley, la verdadera interpretación a la palabra de Dios, pero basados en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo enseñó perfectamente. Basta con leer los 4 evangelios y nos damos cuenta que es una interpretación del Antiguo Testamento de una manera hermosísima. Desafortunadamente a veces no tenemos el tiempo de dedicarle a la lectura de la palabra de Dios, o no queremos, más bien, no le sacamos el tiempo, y por eso no entendemos que la palabra puede tener una interpretación desde Dios de una manera superior. Por eso démosle gracias al Señor porque hoy nos ha regalado un nuevo día, porque hoy nos ha regalado una gracia superior para poder tener su bendita palabra. Dios Padre de amor, queremos alabarte y bendecirte por tu ley, porque tu ley es perfecta. Ciertamente, Señor, cuando la cumplimos sentimos paz, se alegra nuestro corazón y también sanan todas nuestras heridas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Los invito a que compartan este video con quienes ustedes crean que le pueda servir. Y también los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita ahí arriba a la derecha de las notificaciones para que reciban la notificación cuando voy subiendo los videos. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Chao, chao.